A ver, vamos a continuar la clase de ecología de poblaciones. ¿Qué temas vamos a tocar aquí? Aspectos generales de la estructura y dinámica de poblaciones, cómo podemos estudiarlas, qué factores regulan su abundancia y qué tendencias existen actualmente en poblaciones humanas, ¿no? Relacionadas justamente a algunos factores biológicos como por ejemplo enfermedades, parásitos, etc. y factores abióticos como el clima, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no?, que es una población, es un conjunto de individuos de la misma especie. Entonces, la ecología de poblaciones estudia justamente a estas poblaciones en relación con su ambiente y además lo hace en espacios determinados, ¿no?, en áreas determinadas que pueden ser áreas geográficas mundiales, dinámicas. Para poder relacionar a las poblaciones con el ambiente es importante evaluar todos los factores que hemos estado mencionando en la clase anterior, es decir, los factores bióticos, ¿cierto? Como por ejemplo los depredadores, los competidores, los parásitos, en fin, y los factores abióticos como la temperatura, la humedad, que influyen en la densidad, distribución, tamaño y estructura de las poblaciones. Muy bien. Ya hemos hablado un poquito en la clase anterior acerca de la importancia en la dispersión, ¿no es cierto?, en la distribución de especies. Bueno, eso tiene que ver justamente con la ecología de las poblaciones. A ver, una población depende de los mismos recursos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en un área determinada hay las mismas fuentes de agua, las mismas fuentes de nutrientes, la misma cantidad de sombra, etc. Entonces, todos los organismos de una población están expuestos y dependientes a la misma cantidad de naturaleza de los recursos, ¿sí? A la vez, tienen influencia de los mismos factores ambientales, o sea, están en la misma área, obviamente están expuestos a la misma temperatura, a la misma humedad y, claro, tienen grandes posibilidades de interactuar y de reproducirse. ¿Por qué? Porque al estar en un área delimitada y al ser todos de la misma especie, la posibilidad de encontrarse entre ellos, ¿no?, es muy alta, es decir, de interactuar. Y obviamente, si hay interacción entre las especies, puede haber también reproducción. Ya. ¿Cómo podemos describir a una población? Por los límites, es decir, por los espacios, que pueden ser naturales o arbitrarios, y también por el tamaño, es decir, por el número de individuos. Bien. ¿De qué manera clasifico o expreso o evalúo, ¿no?, o puedo ver la densidad? O sea, la densidad es la cantidad de individuos, número de individuos por un área, ¿no? Los lugares más densos son aquellos que tienen una enorme cantidad de individuos en un espacio pequeño. Es alta densidad. Por ejemplo, Lima es una capital con una alta densidad. La selva amazónica es una región con una baja densidad, porque es un área muy grande con una baja población. ¿Muy bien? Entonces, número de individuos por unidad de superficie o por volumen. Volumen en el caso que hablemos, por ejemplo, de de poblaciones acuáticas, poblaciones de peces. En ese caso vamos a hablar en términos de volúmenes de agua. ¿Bien? Para poder estimar la densidad, yo puedo utilizar distintos métodos de muestreo, ¿no? Yo puedo hacer un muestreo muy puntual, por ejemplo, en áreas delimitadas artificialmente, por supuesto, o en áreas mucho mayores, más amplias, más extensas. O sea, depende qué pregunta quiera contestar, depende del tipo de estudio que quiera hacer. Entonces,
hay técnicas, ¿no es cierto?, para poder establecer la densidad de una población, es decir, el número de individuos presentes en un área. Por ejemplo, una de las más comunes es la llamada técnica de marcación y recaptura. ¿Qué quiere decir marcación y recaptura? Quiere decir que yo tomo un número de individuos, ¿no?, aleatoriamente de una población, 100 individuos, los marco, que puede ser, por ejemplo, en el caso de aves, les pongo pues una argollina en las patas, o les pongo alguna señal en la oreja, en alguna pluma, en fin, los marco de alguna manera y los suelto. Y al día siguiente, o después de un tiempo, vuelvo a capturar individuos, ¿no? Entonces, de esos que he recapturado, ¿cuántos tienen la marquita que yo les puse inicialmente? Entonces, para ese cálculo se utiliza esta fórmula de aquí. N es el tamaño estimado de la población, N mayúscula. Y esto es igual al producto del número de individuos marcados en el primer muestreo, ¿no?, aquellos que capturé inicialmente y marqué, por el número total de capturados en el segundo muestreo, entre X, en este caso es el número de individuos ya marcados en el segundo muestreo, es decir, el número de individuos que al muestrear yo por segunda vez muestran la marquita que yo puse al inicio, ¿no? Entonces, veamos por ejemplo un caso muy sencillo, ¿no? A ver, apuntemos la fórmula por acá, ¿no? N es el número estimado de la población, S es el marcados en el primer muestreo, por N, el total de capturados en el segundo muestreo, entre el número de individuos ya marcados en el segundo muestreo. Entonces, a ver, por ejemplo acá dice, ¿no?, murciélagos en la molina. El lunes se atraparon 50 murciélagos y se marcaron en las orejas. Y el martes los mismos investigadores retornaron al sitio y atraparon 100 murciélagos. De esos 100, 13 estaban marcados. Entonces, si sustituimos en la fórmula, ¿no es cierto?, N vendría a ser S, que es el número de individuos marcados inicialmente, en este caso 50, ¿no?, por N es el número de individuos que se vuelven a capturar, en este caso 100, entre X es el número de individuos que muestran la marca en el segundo muestreo. O sea, en el segundo muestreo de 100, solamente 13 estaban marcados. Entonces, hacemos esta multiplicación, que sé yo, 5000 entre 13 es un cociente, no sé ahorita exactamente cuánto sale. ¿Perdón? 384. ¿Redondeando? 385. 385. N igual a 385. ¿Cómo se interpreta ese N? ¿Ah? ¿El N cómo se interpreta? Este de aquí, el número de individuos en esa población. El número de murciélagos, en este caso, de individuos en la población. Ahora, claro, nunca vamos a poder contar todos los individuos que hay. O sea, va a ser imposible. Entonces, este es un estimado, ¿no?, que se puede calcular a partir de esa forma, ¿ya? En toda población hay dinamismo, porque fíjense, hay organismos, hay una tasa de natalidad, ¿no?, son organismos nuevos que están entrando a la población. Hay también una tasa de mortalidad, son individuos que están saliendo de la población, mueren, ¿no? También hay una tasa de ingresos, pero no por natalidad, sino por inmigración, individuos que llegan. Y hay también, bueno, acá probablemente faltó la fecha, no sé bien, pero hay una tasa de emigración, individuos que salen. Entonces, siempre hay un número de individuos que está entrando en la población y un número de individuos que están saliendo de la población. Ahora vamos a ver que hay factores que determinan que estas poblaciones se mantengan estables. La distribución, patrón espacial entre individuos. Miren,
dentro de ciertos límites, ¿no es cierto?, nosotros podemos tener una población, es decir, individuos de la misma especie, por ejemplo, pingüinos. Pero las especies, dependiendo de su naturaleza, de su comportamiento, de sus hábitos alimenticios, pueden mostrar distintas formas de agrupamiento o de distribución en esa área. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una forma agrupada. En la siguiente tenemos una distribución uniforme. Y en la tercera tenemos una distribución completamente aleatoria, sin ningún patrón, ¿no? Entonces, estos patrones de los cuales habla aquí la diapositiva son justamente estos, ¿no? Agrupados, uniformes o completamente aleatorios, randomizados. ¿Qué formas tengo yo de estudiar a las poblaciones? Bueno, a través de tablas de vida, curvas de supervivencia, tasas de reproducción. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo obtengo datos de una población para poder estimar, por ejemplo, sus tasas de reproducción, sus abundancias relativas, digamos, sus tasas de supervivencia, en fin? Veamos algunos ejemplos. Tablas de vida. Por ejemplo, en las tablas de vida, como dice aquí abajo, son resúmenes de patrones de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? A una población la divido en rangos de edad. Si ustedes saben, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, empezar a contabilizar desde el primer momento, ¿no?, desde el año 0, digamos, cuando empieza el estudio, el número de organismos vivos, ¿no?, que hay al inicio del estudio. Y luego empiezo a ver cuántos individuos vivos quedan hasta el final del estudio, después de 10 años, por ejemplo. Lo que uno va a ver, obviamente, es que empieza a disminuir porque hay una tasa de mortalidad de los organismos, por supuesto, ¿no? ¿Qué más puedo calcular a partir de esto? Puedo calcular la proporción de individuos vivos al inicio del estudio, ¿no?, de la investigación. En este caso, la proporción es 1, obviamente, porque estoy empezando, y empieza a bajar hasta prácticamente 0, ¿no?, organismos vivos. ¿Qué más? Número de muertes durante cada año. Si ustedes se dan cuenta, el primer año habían 337 individuos y luego murieron 207, ¿no es cierto? Entonces, esta mortalidad también empieza a tener un efecto sobre la población, de manera que los individuos empiezan a disminuir. Esta es una tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, el número de muertos por cantidad de individuos vivos. Y esto lo puedo hacer yo tanto para hembras como para machos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver después de cierto tiempo? Lo que vemos, por ejemplo, es que las hembras son más longevas. Es decir, la expectativa de vida, ¿no es cierto?, para las hembras es mucho mayor que para los machos, ¿no? Para los machos, por ejemplo, al año 5 o 6, digamos, esto se ha reducido de manera sustancial hasta llegar prácticamente a 0, ¿no? En cambio, en el caso de las hembras, esto se prolonga hasta el año 10 más o menos, o sea, más o menos doblando el tiempo de expectativa de vida de los machos. Aquí, por ejemplo, curvas de supervivencia en relación, voy a de acuerdo a los datos o datos parecidos de la tabla anterior. Fíjense, lo que habíamos visto, ¿no? Miren que los machos, ¿no?, partiendo de un mismo número, los machos
al año 5 más o menos, ¿no? Cercano a 6, el número de supervivientes es cada vez más cercano a 0, ¿no? A 1. En cambio, en el caso de las hembras esto ocurre, pero casi llegando al año 10. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor expectativa de vida, una mayor longevidad. Ahora, esto lo puedo graficar yo de forma general para un montón de especies al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿cierto? Empezamos con un mismo número de individuos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, fíjense ustedes que empieza a declinar la población de individuos, en el caso de los seres humanos, pero ya en los últimos años de vida, es decir, alrededor de los 80, 90 años, ahí es donde empieza a declinar la población. En cambio, en el caso de las ardillas, ¿no? Esta disminución, digamos así, es casi lineal, es decir, es proporcional al tiempo. Y en el caso de algunos individuos, como las almejas, los moluscos, probablemente los invertebrados también, o los insectos también, esta disminución es muy rápida en los primeros años, en los primeros 5 años, por ejemplo, de vida, ¿no? Y de ahí ya prácticamente se vuelve 0. Entonces, esto nos puede dar cuenta justamente de los tiempos de vida de cada organismo, que yo puedo reunir en un solo gráfico para poder hacer comparaciones. Así como he hecho tablas de vida, también puedo hacer tablas expresando la tasa de reproducción, ¿no? Y en este caso a mí lo que me interesa ver es de las hembras presentes en una población, ¿cuántas dan a luz nuevas hembras? ¿Por qué? Porque esas hembras son las que van a asegurar la siguiente camada. Entonces, ¿qué tipo de información utilizo para hacer una tabla de reproducción? Por ejemplo, lo mismo, el tiempo en años, ¿no? Cómo va cambiando esto en el año 1, en el año 2, en el año 3, etc. Entonces, información como proporción de hembras, ¿no es cierto?, que están dando de amamantar, ¿no?, o de lactar a las crías, ¿no? Proporción de hembras que está haciendo eso. Luego, el tamaño de las crías relacionado a la suma de machos y hembras. Luego, el número promedio de hembras en una camada, que era justamente a lo que se refiere esto, ¿no? Hembras en una camada. Y finalmente el número promedio de hembras en la camada total. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, a lo largo del tiempo es cómo dentro de toda la progenie que se va produciendo año por año, ¿cierto?, tengo yo una proporción o un promedio de hembras, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es útil este tipo de tablas? Porque esto me ayuda a calcular o a saber en el futuro cómo es que esta población se va a comportar, sabiendo que las hembras son las que, digamos, se reproducen o son las que, digamos, dan a luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es una tabla de reproducción, una tasa de reproducción. Ahora, ¿qué modelos existen para describir el crecimiento de una población? Por ejemplo, un modelo exponencial. Modelos exponenciales son estos que tienen este tipo de gráficas, y después hay otros que le llaman logísticos, que vamos a ver en un momento, que son así, más bien unas curvas sinusoidales, ¿no? Entonces, el modelo exponencial, ¿en qué caso se da? O sea, ¿cuándo vemos que una población crece de manera prácticamente infinita, ¿no?, sin ningún límite? Cuando el ambiente provee de recursos ilimitados, cuando no hay ninguna restricción con respecto a alimentación, humedad, etcétera, etcétera. Es decir, se puede reproducir y crecer ampliamente de manera ilimitada. ¿Quiénes, por ejemplo, muestran este tipo de reproducción, de comportamiento? Las plagas, ¿no? Ustedes han visto que las plagas de repente producen una enorme cantidad de individuos, una enorme cantidad de progenie para justamente poder colonizar y distribuirse y ¿cómo se llama?, y esparcir la población, ¿no? Y hay otras especies, como nosotros, por ejemplo, que sí nos vemos regulados por otros factores y tenemos más bien crecimientos de este tipo, ¿no?
abastecimientos logísticos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, viendo un poquito lo que dice aquí, las poblaciones pueden seguir creciendo cuando los recursos son abundantes, ilimitados. No importa, no importa la densidad de la población, siguen creciendo, ¿no? Entonces, esto nos permite estudiar cómo se comporta una población cuando los recursos y el ambiente son ideales. Por ejemplo, tasa de incremento per cápita, es decir, cómo se incrementa o cómo aumenta, cómo crece una población. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el cambio en el tamaño de una población, que dicho sea de paso es un cambio n, en este caso es el número de individuos en una población, cambian, por eso dice un delta, en relación al tiempo, ¿no? Como hemos visto en las tablas anteriores. Ahora, ¿de qué está compuesta este cambio en el tamaño de una población? Está compuesto por, obviamente, los nacimientos, los individuos inmigrantes que llegan, como lo que habíamos visto, ¿se acuerdan en esa diapositiva de los pajaritos, ¿no es cierto? Menos los que se mueren y los que dejan a la población por emigración, es decir, los que se van del grupo. Entonces, esto, en pocas palabras, los nuevos menos los viejos, los que se van, es lo que constituye el cambio del crecimiento poblacional en el tiempo. Entonces, en este caso es cambio en el tamaño poblacional, el intervalo de tiempo que vamos a medir, B es el número de nacimientos y D es el número de muertos, ¿no? Tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Pero ¿suele pasar eso? No hemos pasado. Eso me realizado. Voy a... llamar a... Voy a hacer un mundo de lo que ¿Qué ha pasado?